Pero también imponían sus propias reglas, pudiendo llegar a ser fuentes de destrucción. Los habitantes de estas primeras aldeas aprendieron, por tanto, no solo a cultivar la tierra, sino también a controlar el agua, a construir canales de riego, diques y zanjas de drenaje. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, dio origen a las primeras formas complejas de organización social. La agricultura requería cooperación. Ya no bastaba la caza solitaria o la colaboración de un pequeño grupo familiar. Era necesaria una planificación minuciosa, la distribución eficiente de tareas, la creación de turnos de riego y la resolución de conflictos que surgían inevitablemente de la convivencia en un espacio común. La semilla del orden social se plantó junto a la semilla de la cebada. Con el paso del tiempo, estos primeros asentamientos comenzaron a intercambiar productos entre sí. Algunos grupos tenían acceso a piedras de calidad para la fabricación de estos relatos orales se convertirían, siglos más tarde, en la base de los grandes mitos mesopotámicos. La palabra aún no estaba grabada en arcilla, pero ya resonaba con fuerza en las hogueras nocturnas. Así, en la cálida oscuridad de una cabaña de barro, rodeados de campos verdes y aguas marrones, bajo un cielo vasto e indiferente, los primeros humanos sedentarios comenzaron a escribir, sin tinta ni letras, el primer capítulo de nuestra civilización. Lo hicieron con herramientas humildes, una azada, una vasija, un muro de adobe, pero lo más importante fue la decisión de quedarse. La decisión que fundó la idea de hogar, de ciudad y de historia. Lo que vendría después, la escritura, las leyes, los templos, los imperios, sería consecuencia directa de este primer paso. Fundamental. Mesopotamia no comenzó con reyes o batallas, comenzó con el silencio de la tierra recién arada, con el murmullo del agua en los canales y con las suaves voces que contaban cómo, un día, alguien decidió plantar una semilla y esperar. Y es esa semilla invisible, pero poderosa, la que empezaremos a explorar en el resto de esta historia milenaria. El nacimiento de las primeras ciudades. Fue un proceso gradual que coincidió con el florecimiento de los primeros cultivos y con la consolidación de las aldeas en la tierra. Algo profundo comenzó a agitarse en el corazón humano. El simple acto de sembrar, esperar y cosechar dio paso a un deseo más ambicioso, más estructurado y más duradero. La necesidad de protección, de orden y de pertenencia comenzó a cristalizarse en formas nuevas. El barro dejó de ser simplemente barro, se convirtió en ladrillo. El círculo de cabañas se convirtió en una cuadrícula y la aldea se transformó, sin prisa pero con firmeza, en ciudad. Las primeras ciudades del mundo surgieron en las llanuras del sur de Mesopotamia, donde el río Éufrates se desliza como una serpiente luminosa, dejando tras cada crecida un velo de limo fértil y oscuro, como si los mismos dioses hubieran querido nutrir la tierra. Allí, en esa región entre ríos, surgieron nombres que resonarán para siempre en la memoria de la humanidad: Eridu, Uruk, Ur, Lagas. Cada una de estas ciudades no fue simplemente un centro habitado, sino una manifestación física del orden humano frente al caos natural, una expresión de voluntad y de estructura que se atrevía a desafiar la intemperie, las inundaciones y los caprichos del cielo. Eridu es considerada por muchos como la primera ciudad. No era grande en extensión, pero sí en significado. Fue el primer lugar donde la arquitectura dejó de ser circunstancial para convertirse en un símbolo. Allí se construyó el primer zigurat, una plataforma escalonada de barro que se elevaba por encima del paisaje llano como una montaña artificial, una elevación hecha por manos humanas con el propósito de acercarse al cielo. Este acto no fue ingenuo. La ciudad, desde su origen, se concebía como un espacio sagrado organizado, una réplica del cosmos en la tierra. Uruk, por su parte, representó un verdadero estallido urbano. Ya en el cuarto milenio antes de nuestra era, era una ciudad extensa, compleja y vibrante, que llegó a albergar decenas de miles de personas, un número impensable para los estándares de su tiempo. Aquí, las calles estrechas serpenteaban entre casas de adobe, talleres, mercados y templos. Si bien no existía una planificación urbana como la que entendemos hoy en día, sí había una lógica, un diseño implícito en la forma en que los barrios se agrupaban y en la distribución de los espacios sagrados y los sectores de producción.
En Uruk también se construyó uno de los complejos religiosos más imponentes del mundo antiguo, el templo de la diosa Inanna, protectora del amor, la guerra y la fertilidad. Este edificio no era solo un centro de culto, sino también de administración, de almacenamiento y de redistribución de bienes. El templo era, en muchos sentidos, el corazón de la ciudad. Desde allí se organizaban las cosechas, se regulaban los intercambios y se resolvían las disputas. No existía aún la separación entre lo divino y lo terrenal, todo fluía en una misma dirección, respondiendo a una lógica de orden sagrado. La ciudad era, por lo tanto, mucho más que un conjunto de construcciones, era un organismo vivo, interconectado, con una estructura jerárquica que empezaba a tomar forma. En la cúspide se encontraban los sacerdotes, encargados de interpretar la voluntad de los dioses y de garantizar el equilibrio social. Más tarde, emergieron figuras de liderazgo más definidas, como los jefes de templo, que combinaban funciones religiosas, administrativas y militares. Ellos se encargaban de gestionar el trabajo colectivo, de organizar el riego, de defender los límites de la ciudad y de levantar las primeras murallas. Porque, claro está, donde hay riqueza hay envidia, y donde hay. En este contexto de crecimiento y tensión, surgió la necesidad de una organización interna más precisa. Las primeras divisiones del trabajo aparecieron con mayor claridad. Ya no todos cultivaban la tierra, algunos eran alfareros, otros curtidores, otros comerciantes, músicos o escribas. Comenzaba la especialización y con ella, la interdependencia. Las ciudades se convirtieron en redes complejas de intercambio, tanto dentro de sí mismas como entre ellas. Nació el comercio a larga distancia. Por los ríos y por tierra viajaban mercancías, ideas y técnicas, la obsidiana noción de justicia. Para que una ciudad funcione, no basta la fuerza, es necesario el acuerdo, la norma y el castigo proporcional. Aparecieron entonces las primeras leyes, los primeros códigos orales y las primeras sentencias. Los conflictos se resolvían en espacios públicos, a veces en los patios de los templos, a veces en plazas donde los ancianos o los jueces designados escuchaban los casos. En aquellos tiempos remotos, cuando ciudades como Uruk ya brillaban con un dinamismo que desafiaba los límites de lo imaginable para una civilización naciente, la vida comenzó a volverse demasiado compleja para confiarla solo al habla o al recuerdo. Cada temporada traía nuevas cosechas, nuevas deudas, nuevos acuerdos, nuevos tributos que registrar. El templo, centro del poder económico y aprender a escribir era un proceso arduo, reservado a una élite muy específica, mayoritariamente masculina, aunque existen registros de algunas mujeres escribas en periodos posteriores. Pensamiento abstracto, de la ley escrita, de la literatura y de la ciencia. Y aunque con el tiempo la cuneiforme desaparecería, reemplazada por otros sistemas, su huella quedó impresa en la historia como el primer gran lenguaje de la civilización. Y ahora que los signos ya hablan, que el barro se ha vuelto memoria, estamos listos para escuchar las voces que nacen de esas tablillas. El siguiente paso nos lleva al mundo de los dioses, los templos y las alturas sagradas. Porque en estas primeras ciudades, la escritura no fue la única invención trascendental, también se alzaron torres que intentaban tocar el cielo. Las llamaron zigurats, y nos esperan. La vida cotidiana en el mundo sumerio, bajo el cielo ardiente de las tierras bajas del sur mesopotámico. Entre los susurros constantes del viento que arrastra polvo fino y el murmullo persistente del agua en los canales, se desarrollaba en un escenario donde la vida cotidiana tejía su trama silenciosa. Las grandes gestas, los templos majestuosos y los reyes legendarios forman la superficie visible de la historia. Pero detrás de todo eso, debajo de las tablillas que inmortalizan tratados y gracias a la riqueza del entorno. El pan elaborado con cebada era la base de la alimentación, acompañado por dátiles, lentejas, cebollas, pepinos, pescado seco, leche, y en ocasiones especiales, carne de oveja o cabra. La cerveza, también hecha de cebada, era una bebida fundamental consumida a diario por todas las clases sociales. Se almacenaba en grandes tinajas de cerámica y se bebía con pajillas largas que permitían filtrar los residuos sólidos. No se trataba de una bebida festiva, sino de un elemento indispensable en la dieta, cargado de simbolismo y tradición.
La ropa, por su parte, reflejaba tanto el clima como la jerarquía social. Los tejidos de lana, suaves o ásperos según el proceso de hilado, eran el material más común. Los hombres usaban faldas atadas a la cintura, a menudo con pliegues, mientras que las mujeres vestían túnicas que cubrían el cuerpo hasta los pies. El peinado y los adornos tenían un valor social evidente. Las joyas de oro, lapislázuli o plata eran símbolos de estatus, y tanto hombres como mujeres se preocupaban por mantener su aspecto pulcro, perfumado y bien arreglado. Existen tablillas con recetas cosméticas, instrucciones para la elaboración de perfumes y fórmulas para el cuidado de la piel, lo que nos habla de una cultura profundamente interesada en el cuerpo y su presentación. La educación estaba limitada a ciertos sectores, sobre todo a los hijos de funcionarios o escribas. Los niños, desde una edad temprana, eran entrenados en la memorización de listas, la repetición de signos cuneiformes y el aprendizaje de fórmulas rituales o legales constituían una parte fundamental de la educación de la élite sumeria. Sin embargo, lejos de ese entorno privilegiado, la infancia se convertía en una temprana incorporación al mundo laboral. Desde muy pequeños, niños y niñas participaban en las tareas agrícolas, el tejido, el transporte de agua o la asistencia en las labores domésticas. La vida transcurría sin apenas pausas, el tiempo estaba colmado de obligaciones, y el ocio, cuando existía, se limitaba a las festividades religiosas o las celebraciones comunitarias. La religión impregnaba cada instante de la existencia sumeria. No existía una separación entre lo cotidiano y lo sagrado. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento estaban bajo la atenta mirada de los dioses. En los hogares, pequeños altares domésticos, adornados con figurillas de barro o piedra, servían como punto de conexión con las divinidades. Se encendían velas, se depositaban ofrendas. Se recitaban plegarias al amanecer y antes de dormir. Esta relación con los dioses era a la vez práctica y profundamente emocional. Se les pedía por el bienestar familiar, la fertilidad de la tierra y la salud de los hijos. El temor a las enfermedades, las inundaciones o las plagas encontraba consuelo en la realización de rituales diarios, en la repetición de gestos que proporcionaban una sensación, aunque fugaz, de control sobre lo incontrolable. La constante presencia de la divinidad en la vida cotidiana ofrecía un marco de referencia y una explicación a los eventos impredecibles, otorgando un sentido de estabilidad a pesar de las incertidumbres inherentes a la vida. La práctica religiosa diaria, a través de estos pequeños rituales, no solo era un acto de fe, sino también una forma de gestionar las tensiones y los miedos de una sociedad dependiente de la naturaleza y su capricho. El bullicioso corazón de la vida urbana se encontraba en los mercados. Allí se intercambiaban productos locales y mercancías llegadas de lejanas regiones, maderas del norte, metales de Irán, piedras preciosas del Golfo Pérsico. Aunque no existía una moneda como la conocemos hoy, el comercio era vibrante y activo, regulado mediante un sistema de pesos de piedra estandarizados y contratos formales registrados en tablillas de arcilla. La negociación formaba parte del día a día, y con ella, el desarrollo de habilidades matemáticas para calcular, valorar y medir. La matemática no era una disciplina abstracta, sino una herramienta esencial para la supervivencia y la prosperidad económica, un elemento fundamental en la vida diaria de los comerciantes, artesanos y agricultores. El sistema de pesos y medidas estandarizados, junto con los contratos escritos, reflejan un nivel de sofisticación económica y administrativa notable para su época. Esto contribuyó a un funcionamiento más fluido del comercio y a la minimización de posibles conflictos. El sistema judicial sumerio también estaba intrínsecamente ligado a la vida cotidiana. Las disputas familiares, los desacuerdos sobre herencias y las transacciones fraudulentas se llevaban ante los. La existencia de un sistema judicial, aunque sin los matices del derecho moderno, representaba un intento por mantener un orden social y evitar la violencia descontrolada. La función de los jueces, como representantes de la autoridad, era esencial para la justicia y la resolución pacífica de conflictos. El papel de la mujer en la sociedad sumeria era complejo y multifacético.
Aunque el mundo público estaba dominado por hombres, escribas, funcionarios, sacerdotes y militares, las mujeres tenían una presencia activa y visible en la economía y la vida familiar. Algunas dirigían talleres, administraban tierras o servían como sacerdotisas en los templos, desempeñando roles importantes en los rituales y la custodia de textos sagrados. Otras eran parteras, curanderas, tejedoras especializadas o comerciantes independientes. A pesar de las limitaciones impuestas por las estructuras patriarcales, las mujeres sumerias lograron dejar una huella significativa en la historia, ya sea a través de sus firmas en tablillas o desde la discreta pero fundamental presencia en la sombra del anonimato. Sus roles en la economía, la religión y la vida familiar indican una sociedad más compleja y matizada de lo que podría sugerir una visión simplificada. La constancia de sus aportaciones, aun en ausencia de reconocimiento explícito, resalta la importancia de considerar la perspectiva de género en el estudio de las civilizaciones antiguas. La ciudad sumeria era un espacio donde el tiempo tenía una estructura bien definida. Poder real y la glorificación del monarca. Incluso en la muerte, los reyes aspiraban a trascender. Algunos fueron enterrados en complejos funerarios imponentes, rodeados de ofrendas, armas, joyas y, en ciertos casos, con miembros de su corte sacrificados para acompañarlos en el más allá. Estas prácticas funerarias reflejan la importancia del poder incluso después de la muerte. La relación del rey con la religión era profunda y pública. Participaba en los rituales más importantes, realizaba ofrendas, consultaba a los adivinos antes de emprender campañas militares, y en algunas festividades, representaba al dios principal de la ciudad en dramatizaciones rituales. El rey era un actor fundamental en el mantenimiento del orden cósmico y religioso. Durante el famoso Año Nuevo, por ejemplo, el rey debía someterse a un ritual de humillación frente al dios Marduk en Babilonia, donde era despojado de sus insignias y golpeado por el sumo sacerdote. Si sus lágrimas eran sinceras, se consideraba que su reinado continuaba bajo la bendición divina. Este acto, aparentemente contradictorio, reforzaba la idea de que el poder del rey era concedido, no absoluto. Este ritual, lejos de debilitar la figura del rey, la reforzaba, destacando la dependencia del monarca a la voluntad divina. La figura del rey no solo organizaba la ciudad y legitimaba su estructura, sino que se convertía en símbolo. En tiempos de crisis, su caída podía representar el fin de un orden entero; en tiempos de prosperidad, su nombre era sinónimo de grandeza. Las tablillas registraban los años no con números, sino con frases que hacían referencia a los actos del rey. Año en que el rey construyó el templo de Enlil, año en que el rey derrotó a la ciudad rival. Incluso el tiempo. Había una figura que gobernaba por designio de los cielos. Su rol trascendía el gobierno y se extendía al ámbito religioso y cósmico. Mientras la ciudad seguía su ritmo y los templos se llenaban de incienso y cánticos, el rey observaba desde su palacio, sabiendo que su rol no era simplemente gobernar hombres, sino mantener al mundo en equilibrio. En el siguiente capítulo entraremos en el mundo simbólico de uno de esos reyes inmortalizados por la leyenda, Gilgamesh, señor de Uruk, cuya historia se convirtió en el primer gran relato épico de la humanidad. Allí el poder tomará un rostro más íntimo, más humano, y la búsqueda de la gloria se fundirá con el miedo a la muerte. A orillas del Éufrates, bajo la luz abrasadora del sol mesopotámico y en el corazón de una llanura sin montañas ni agrupaban alrededor de templos y centros de almacenamiento. Las calles, trazadas por el paso humano, y los muros colosales, gruesos y sólidos, rodeaban todo como un cinturón de seguridad y prestigio. La leyenda atribuye a Gilgamesh la construcción de una muralla de 9 kilómetros de longitud, levantada piedra por piedra, como si con cada tramo quisiera proteger no solo la ciudad, sino su memoria futura. En Uruk, todo parecía avanzar unos pasos por delante del resto del mundo conocido. Allí se consolidó la escritura cuneiforme, se desarrollaron sistemas administrativos de una precisión inquietante, y se erigieron templos de una monumentalidad que aspiraba no a dominar a los hombres, sino a llamar la atención de los dioses. Uno de ellos, Eanna, dedicado a la poderosa diosa Inanna, ocupaba una superficie que abarcaba varios bloques y era tan amplio como un campo de batalla.
Desde lo alto de sus terrazas, se podía observar la ciudad completa, extendida como una colmena interminable, en la que cada zumbido humano era una pieza más de un engranaje mayor. La vida en Uruk estaba marcada por el ritmo del templo, pero también por el comercio, la producción artesanal, la justicia y la política. Era una ciudad que funcionaba como una máquina perfectamente calibrada y, al mismo tiempo, como un teatro de tensiones y pasiones. Los mercados ofrecían productos llegados desde tierras remotas, madera del Líbano, lapislázuli de Afganistán, cobre de Anatolia. Los talleres trabajaban sin cesar, y los escribas llenaban tablillas con registros minuciosos que narraban la realidad de su propia mortalidad. Aterrorizado, confundido y herido, se lanza a una travesía imposible en busca de la inmortalidad. Atraviesa desiertos, escala montañas, cruza mares de muerte y silencio y, finalmente, encuentra a Utnapishtim, el único ser humano que ha sobrevivido al diluvio universal y ha recibido de los dioses el don de vivir para siempre. Pero incluso él le dice que no. Una institución de fe como una contaduría general, un centro de poder que controlaba todos los aspectos de la vida. Por encima de todos estaba el sumo sacerdote o sacerdotisa, una figura que no era la devoción y la precisión. Pero fuera del templo también existía otro circuito económico, más flexible, menos controlado, el de los comerciantes independientes, los artesanos libres, los vendedores ambulantes. Aunque este sector era más reducido, representaba un aspecto importante de la economía urbana. En los mercados, los productos que no pasaban por el control del templo objetos exóticos y demostrar su conexión con lo más refinado del mundo conocido. Sin embargo, el sistema no estaba exento de tensiones. A medida que los templos se volvían más poderosos. Divino. Por eso, más que temer el castigo, lo que más aterraba era el desorden. Y ese mismo temor al desequilibrio será el que dará paso a una nueva etapa en la historia de Mesopotamia. Sargón de Akkad, el jardinero que se convirtió en rey del mundo. El surgimiento del primer imperio mesopotámico. En una tierra marcada por el vaivén de las ciudades-estado, donde cada urbe era un redibujó por completo el mapa del mundo conocido. Sargón no fue un simple conquistador, fue un estratega meticuloso que comprendió que la guerra no era solo cuestión de fuerza, sino también de simbolismo. Cada ciudad que caía bajo su poder era rápidamente integrada a su estructura política y religiosa. Mantenía a los dioses locales en sus templos, pero los subordinaba al culto oficial del imperio. Permitía que las élites locales conservaran ciertos privilegios, pero bajo la supervisión de gobernadores leales. Así, poco a poco, fue construyendo un aparato administrativo sin precedentes, con una red de control que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde las montañas del Zagros hasta las llanuras del norte sirio. Las tablillas de la época nos hablan de un ejército profesional con una jerarquía clara, bien equipado, móvil y preparado para responder a cualquier revuelta. Sargón estableció guarniciones permanentes en puntos estratégicos. Fundó colonias administrativas y promovió el uso del acadio como lengua de gobierno. El idioma sumerio, aunque seguía siendo la lengua culta, fue poco a poco desplazado por esta lengua semita que acompañaba al nuevo orden. No se trataba solamente de conquistar territorios, se trataba de transformar el imaginario colectivo. Akkad, su capital, se convirtió en el centro simbólico del nuevo poder. Aunque la ciudad aún no ha sido encontrada por la arqueología moderna, las fuentes la describen como un lugar esplendoroso, lleno de palacios, templos y archivos. Desde allí, Sargón controlaba un imperio donde el comercio florecía, las rutas eran vigiladas y la producción artesanal alcanzaba niveles hasta entonces impensables: cobre, estaño, obsidiana, maderas exóticas, tejidos finos. Todo circulaba en una red comercial que convertía a Mesopotamia en el corazón palpitante de un sistema económico transregional. Pero ningún poder es eterno, y Sargón lo sabía. Por eso, además de conquistas, se ocupó de consolidar un legado. Nombró a sus hijos como gobernadores. Introdujo un sistema de lealtad personal que trascendía los lazos tradicionales de parentesco o religión y se presentó a sí mismo como un elegido de los dioses, no como un simple guerrero. Su figura aparece en inscripciones como la de un rey que no solo vencía,
sino que traía justicia, prosperidad, estabilidad. En este sentido, el Imperio acadio fue tanto una máquina militar como un proyecto ideológico. No se trataba únicamente de vencer, sino de convencer. Y en eso Sargón fue maestro. A su muerte lo sucedieron sus hijos y nietos. Entre ellos Naram-Sin, cuya historia exploraremos en profundidad más adelante. Pero Sargón, el primero, el fundador, el que emergió de la nada. Para transformarse en señor de todo, dejó una huella que redefinió la política mesopotámica para siempre. Después de él, la noción de ciudad-estado autónoma quedó herida de muerte. Desde ese momento en adelante, la historia de Mesopotamia sería la historia de imperios, unos que se alzan, otros que caen, pero todos con la sombra de Sargón detrás. Hay que entender que el imperio de Akkad fue también un nuevo modo de entender el tiempo, el espacio, la autoridad. La realeza ya no estaba ligada únicamente a una ciudad o a una divinidad local, era universal. El rey ya no era solo el pastor de su pueblo, sino el dominador de pueblos múltiples, el custodio de un orden que se extendía más allá del horizonte. La figura del monarca mesopotámico adquirió una dimensión casi cósmica. Y eso solo fue posible porque alguien se atrevió a imaginarlo primero. El impacto del legado acadio se hizo sentir durante siglos. Las formas administrativas que Sargón implantó fueron adoptadas por los imperios que vinieron después. La lengua acadia se convirtió en la lengua diplomática del antiguo Cercano Oriente. El modelo del emperador conquistador inspiró a generaciones de reyes. Y la idea de una capital centralizada gobernando sobre ciudades subordinadas se mantuvo viva hasta los días de Babilonia y Asiria. Y sin embargo, aunque su nombre fue glorificado, aunque su figura fue elevada al estatus casi mítico, el imperio de Sargón también enfrentó desafíos internos, rebeliones, tensiones territoriales y problemas logísticos. Porque un poder tan vasto, tan nuevo, tan audaz, inevitablemente genera resistencias. La máquina debía moverse sin descanso, porque si se detenía, todo podía derrumbarse. El equilibrio entre control y caos nunca fue estable. Y en ese margen incierto se tejió el destino del primer imperio. Sargón murió como vivió, dejando tras de sí una mezcla de admiración, temor y asombro. Sus campañas fueron cantadas por bardos. Sus hazañas copiadas en tablillas, sus métodos imitados incluso por sus enemigos. Akkad había cambiado el rumbo de la historia, y lo había hecho bajo el mando de un hombre que se atrevió a imaginar lo impensable. A continuación, seguiremos esa línea ascendente y desafiante que dejó Sargón, adentrándonos en la figura de su nieto, Naram-Sin, quien llevó el imperio a sus mayores alturas. Pero también a su primer gran quiebre. Porque cuando un hombre empieza a creerse un dios, la historia da un giro, y los dioses, en su silencio, observan la gloria y la caída del imperio acadio. Durante un instante fugaz en la historia del mundo, el imperio acadio pareció invencible, como si la tierra entera hubiese sido rediseñada para cumplir con el sueño de un solo hombre y su linaje. Como si los dioses mismos hubieran aceptado por fin ceder el timón del orden universal a una dinastía humana. Sargón había fundado algo radicalmente nuevo, algo que iba más allá de la suma de ciudades conquistadas o tierras dominadas. Había transformado la política en una visión, una que su nieto se propuso llevar más lejos de lo que nadie jamás se atrevió. Ese nieto se llamaba Naram-Sin. Y su reinado representó el cenit del poder acadio, pero también la grieta temprana por la que acabaría colándose su ruina. Desde el inicio de su reinado, Naram-Sin comprendió que no bastaba con sostener el imperio que su abuelo había fundado. La maquinaria heredada exigía movimiento constante, expansión permanente, conquistas que justificaran la hegemonía. El imperio acadio no era una estructura pasiva, sino un organismo que vivía del impulso, del control, del mensaje repetido de que nadie estaba por encima del rey de Akkad. Naram-Sin abrazó esa lógica con una convicción feroz. Multiplicó las campañas militares, aplastó revueltas, aseguró las fronteras del norte y extendió su influencia hasta regiones que sus predecesores solo conocían por relatos de comerciantes o sacerdotes viajeros. Pero lo que lo diferenció de otros reyes no fue la violencia o la astucia política, sino la forma en que transformó la ideología del poder. Naram-Sin tomó una decisión sin
Precedentes en la historia mesopotámica, se proclamó Dios en vida. Mientras sus ancestros se declaraban servidores elegidos de los dioses, Naram-Sin decidió que él mismo era divino. No hay jerarquía religiosa por encima de él, ni ningún sacerdote o dios representado como guía. Está solo, erguido, brillante, como si fuera el sol del mundo. La iconografía, igual que su política. Que se negó a seguir pagando tributo y se alió con otras urbes para desafiar el dominio acadio. La respuesta de Naram-Sin fue rápida y despiadada, arrasó Same y maldijo su templo, un acto ritual que desató una ola de temor en otras ciudades. Pero aunque sofocó la rebelión, el desgaste era visible. A la presión interna se sumó un factor externo devastador, el cambio climático. En torno al año 2200 antes de nuestra era, la región sufrió una prolongada sequía, posiblemente una de las más severas en milenios. Las tierras fértiles se volvieron áridas, los canales se secaron. Las cosechas comenzaron a fracasar. Las tablillas de barro dejan entrever un aumento en las migraciones, disturbios por la comida, malestar generalizado. En una sociedad que dependía del equilibrio entre la tierra y el cielo, la ruptura del ciclo natural era vista como una señal ominosa. ¿Y si el rey era un dios, por qué los campos se morían? El imperio comenzó a crujir. En el norte, tribus nómadas conocidas como los gutianos descendieron desde las montañas del Zagros y comenzaron a hostigar las ciudades fronterizas. Estas tribus, difíciles de controlar, no tenían el mismo respeto por el sistema sumerio-acadio ni por sus templos. Eran vistas como bárbaros, como portadores del caos. Pero lo que más temía la élite acadia no era su fuerza bruta, sino su imprevisibilidad. Mientras el imperio luchaba por mantener sus rutas de suministro, los gutianos avanzaban, ocupaban fortalezas, arruinaban campos, cortaban comunicaciones. La combinación. El final fue fatídico. Presión externa, crisis agrícola, rebeliones internas y un liderazgo que se había aislado tras su propia divinidad, Naram-Sin, con todo su poder, no pudo sostener la estructura imperial. Al final de su vida, el imperio ya había comenzado a fragmentarse. Akkad perdió ciudades clave, su autoridad fue desafiada incluso dentro de la corte, y la cohesión que Sargón había logrado forjarse. Precedente, por el otro, el temor de haber ido demasiado lejos, de haber transgredido los límites del orden divino. La estela de Naram-Sin permaneció en pie durante siglos, contemplada por generaciones que vieron en ella tanto una gloria pasada como una advertencia silenciosa. Akkad no desapareció de golpe, ni fue barrida del mapa por una única invasión. Su caída fue un proceso lento. Un desgaste provocado por su propia lógica de expansión constante, por la falta de flexibilidad, por la arrogancia de un poder que ya no sabía cómo detenerse. Las ciudades sumerias que habían Mesopotamia, ningún imperio, por vasto o brillante que sea, está exento del colapso. Y cuando la soberbia del poder se disfraza de eternidad, el silencio de los dioses puede llegar a ser más estruendoso que cualquier guerra. Mientras las tablillas se enterraban bajo capas de polvo y las estelas comenzaban a inclinarse con el paso inexorable del tiempo, una nueva ciudad, más al sur, comenzó a recoger los fragmentos del mundo destruido. Desde Ur surgió una dinastía que, en lugar de conquistar, decidió reconstruir. Es allí donde la historia continuará su curso. El renacimiento de Same y el esplendor de Ur. Tras el colapso del imperio acadio, el eco de su grandeza quedó flotando como un espectro entre las ruinas. Las tablillas que glorificaban a Sargón y Naram-Sin aún reposaban en archivos semienterrados, los zigurats seguían en pie, aunque vacíos, y los canales construidos para sostener un imperio agonizante yacían sepultados bajo el polvo y el abandono. Pero Mesopotamia nunca fue tierra de silencios prolongados. Su historia no conoce finales absolutos, solo pausas, ajustes, mutaciones. De la fragmentación surgieron nuevas formas de organización. Y entre ese desconcierto, una ciudad antigua, conocida, pero hasta entonces eclipsada por la fuerza de sus rivales, se alzó para reclamar su lugar. Era Ur, la ciudad del sur, modesta en otro tiempo, pero ahora dispuesta a convertirse en el nuevo centro de poder. Lo haría con paciencia, con estrategia, con una religiosidad meticulosa, y bajo el impulso de una dinastía que llevaría a Same a su última gran era de esplendor.
La tercera dinastía de Ur, como la conocemos hoy, no surgió de una campaña militar fulminante ni de una invasión triunfante, sino de una recuperación paulatina. Del huérfano, del esclavo. Las tablillas muestran un lenguaje jurídico preciso, sobrio, diseñado no para imponer miedo, sino para garantizar el orden. Era, en el fondo, una promesa de equidad en un mundo que durante mucho tiempo había sido impredecible. La estructura política de Ur III, como la llaman los historiadores modernos, combinaba la antigua herencia sumeria con elementos organizativos aprendidos de los acadios. El imperio estaba dividido en provincias, cada una gobernada por un ensí, un funcionario que debía rendir cuentas directamente al rey. Se elaboraban censos periódicos. Se controlaban los tributos, se registraban los nacimientos, los matrimonios, las muertes. Era un sistema obsesionado con la contabilidad, con la medición, con la previsión. Las tablillas contables que han sobrevivido de esta época son abrumadoras en número y en detalle, millones de signos cuneiformes que documentan cada movimiento de grano, de metal, de ganado, de mano de obra. La economía, centrada nuevamente en el templo, funcionaba con eficiencia, pero también con rigidez. El Estado dirigía casi todas las actividades productivas, desde la agricultura hasta la producción textil. La especialización laboral aumentó y con ella el sentido de pertenencia a una estructura mayor. No era una sociedad igualitaria, pero sí estaba fuertemente cohesionada. Cada quien tenía su lugar, su función, su calendario. Las fiestas religiosas marcaban los tiempos del trabajo y del descanso. La astronomía, cada vez más desarrollada, permitía calcular mejor las estaciones, las lunas, los días propicios para sembrar o construir. La religión en este periodo no fue simplemente una prolongación de las formas anteriores, sino una refinación de sus estructuras. Los dioses eran los mismos, pero su culto se hizo más ordenado, más normativo. Se establecieron listas de ofrendas obligatorias, himnos fijos, rituales diarios que no debían interrumpirse bajo ninguna circunstancia. El Estado y la religión eran ya prácticamente lo mismo, el templo y el palacio compartían escribas, almacenes, arquitectos, músicos. La devoción se convirtió en una herramienta política y la política en un acto de piedad. A lo largo del reinado de Ur-Nammu y de su hijo Sulgi, Ur vivió un momento de esplendor intelectual. Las escuelas florecieron, los escribas eran formados con rigor. Y los textos literarios comenzaron a copiarse sistemáticamente. Muchos de los himnos, proverbios y poemas que conocemos hoy datan de esta época, no como invenciones nuevas, sino como reescrituras. Conscientes de una tradición que se quería preservar. Había una voluntad clara de guardar la memoria, de consolidar un canon, de dejar algo que sobreviviera al tiempo. Pero como toda estructura que alcanza un grado extremo de control, el sistema de Ur III también comenzó a mostrar señales de rigidez excesiva. A medida que los reyes se sucedían y las exigencias administrativas crecían, el aparato estatal se volvió más pesado, menos adaptable. Las provincias comenzaron a resistir la presión fiscal, algunas regiones dejaron de enviar tributos, otras solicitaron mayor autonomía. La cohesión ideológica que Ur-Nammu había construido con tanto cuidado comenzó a resquebrajarse. En paralelo, nuevas amenazas surgían en las fronteras. Los amorreos, pueblos nómadas provenientes del oeste, comenzaron a instalarse en los márgenes del territorio sumerio, primero como pastores, luego como comerciantes y finalmente como líderes locales. Aunque al principio fueron tolerados e incluso integrados, su presencia creciente representaba un cambio profundo en el equilibrio regional. Desde el este, los observaban con interés la riqueza de Ur, y no tardaron en aprovechar la inestabilidad para lanzar incursiones cada vez más audaces. Finalmente, hacia el final del tercer milenio antes de nuestra era, el sistema colapsó. Ur fue saqueada, su zigurat quedó en ruinas y la administración central desapareció. No fue una caída súbita ni violenta como la de Akkad, pero sí un desmoronamiento sistemático, como el hundimiento de un edificio cuyos cimientos habían sido lentamente erosionados. Y sin embargo, el legado de la tercera dinastía de Ur persistió. Su modelo de organización, su lenguaje legal, su forma de entender el tiempo, el trabajo y la divinidad dejaron huellas.
profundas en los pueblos que vinieron después. Incluso los conquistadores que se asentaron sobre sus ruinas adoptaron muchas de sus prácticas, porque lo que Ur había construido no era solo una ciudad o un imperio, sino un modelo de civilización, un espejo de lo que una sociedad humana podía lograr cuando decide vivir no desde la fuerza, sino desde la organización. En ese silencio que siguió a la caída de Ur, algo nuevo empezaba a gestarse. En los márgenes del orden antiguo, otras voces comenzaron a tomar fuerza, y pronto una de ellas, la de un rey llamado Hammurabi, resonaría con la claridad de una sentencia, pero aún quedaban páginas por escribirse antes de que ese nombre se impusiera sobre los escombros de Same. El legado jurídico del Código de Ur-Nammu. En un mundo donde la ley era muchas veces tan volátil como el viento que barría los llanos de Mesopotamia, la aparición de un código escrito fue algo más que un logro administrativo, fue una declaración de principios. Una promesa hecha en arcilla de que el poder no podía quedar librado al capricho, de que la justicia debía tener forma, voz y permanencia. Y fue Ur-Nammu, rey de Ur, quien marcó ese hito. No como una aspiración abstracta, sino como una necesidad práctica en un tiempo de reconstrucción, cuando el recuerdo del caos aún pesaba y el orden debía afirmarse en cada rincón de la vida cotidiana. El llamado Código de Ur-Nammu, redactado hacia el siglo XXI a.C., no aparece como una obra grandilocuente, ni se presenta envuelto en símbolos místicos. Es un documento directo, claro, meticulosamente estructurado, que reúne más de 30 artículos jurídicos conservados, aunque el original probablemente contenía muchos más. Escrito en lengua sumeria y grabado en tablillas de arcilla. Este cuerpo de leyes es el más antiguo del que se tiene constancia, anterior incluso al más famoso Código de Hammurabi. Su objetivo no era adornar la autoridad del rey con retórica, sino organizar la convivencia de forma concreta, tangible, equilibrada. La base del código era la reparación, no la venganza. Frente a un delito, la respuesta no era una mutilación automática ni una represalia sangrienta, sino una compensación. Si un hombre causaba daño físico a otro, debía pagar una cantidad determinada de plata. Si el daño era a la propiedad, la reparación se calculaba con criterios proporcionales. La intención no era castigar por castigar, sino restaurar el equilibrio. Esta idea, profundamente moderna en su esencia, revela una comprensión refinada de lo que significa justicia, no una exhibición de fuerza, sino una herramienta para mantener el tejido social unido. Pero no todos eran iguales ante la ley. El código reflejaba la estructura jerárquica de la sociedad sumeria, dividiendo a la población en 3 grandes grupos: los hombres libres, los dependientes y los esclavos. Cada uno de estos estamentos tenía derechos distintos y enfrentaba castigos diferentes por los mismos delitos. Sin embargo, incluso en este sistema desigual, la ley tenía un carácter público y predecible. Todos sabían cuáles eran las consecuencias de sus actos, y esa previsibilidad era en sí misma un freno para el abuso del poder o la arbitrariedad del castigo. El código también regulaba aspectos de la vida familiar, los contratos matrimoniales, las herencias, las disputas por tierras o por derechos de agua. En una sociedad donde el ciclo agrícola definía la existencia y donde los recursos eran escasos y valiosos, establecer límites claros sobre la propiedad, la deuda y la obligación era vital. La ley no era ajena al campo ni al templo, sino que actuaba como un hilo que cosía cada actividad humana con una lógica compartida. Los jueces, funcionarios locales o designados por el Estado, no improvisaban sus sentencias, se guiaban por estos códigos, por precedentes registrados y, en muchos casos, por la interpretación de los escribas, que eran los encargados de registrar no solo las decisiones, sino los contratos, los préstamos, las adopciones, los acuerdos de trabajo. El papel del escriba en este contexto era más que técnico. Era esencial para la justicia, su pluma era la extensión de la ley. Ur-Nammu no aparece en el código como una figura distante o inaccesible, sino como el garante último de la equidad. Su nombre encabeza el documento junto con una breve introducción que lo presenta como elegido por los dioses, para restablecer la justicia en la tierra. Y si bien eso puede parecer una fórmula política, es mucho más que eso, es una representación del pacto entre lo humano y lo divino, una manera de legitimar el contenido legal como parte de un orden cósmico superior.
En una cultura donde cada acto debía tener su reflejo sagrado, hacer justicia era también un acto religioso. El espíritu de este código no era punitivo, sino restaurador, y en eso se diferenciaba de otras visiones más duras que surgirían en épocas posteriores. El código de Urnammu confiaba en que el daño podía ser reparado, que la sociedad podía volver a su cauce, que la palabra escrita tenía la fuerza para resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Esta visión profundamente ética de la ley es lo que hace de este documento algo más que una curiosidad histórica, lo convierte en un símbolo del pensamiento mesopotámico, en un faro que proyecta sobre siglos de historia la idea de que el poder debe estar atado a reglas y no a impulsos, pero más allá del contenido específico de sus artículos. El verdadero legado del código fue su existencia misma, la voluntad de codificar, de organizar, de preservar la norma escrita. Esa costumbre jurídica fue recogida por reyes posteriores, perfeccionada, ampliada, reinterpretada hasta convertirse en una tradición sólida que dejó huella en muchas culturas del antiguo Oriente Próximo. De algún modo, cada ley que fue tallada después, cada sentencia que se justificó por escrito, cada ciudad que adoptó sus propios códigos, estaba dialogando con ese primer gesto de Urnammu, el de traducir la justicia en lenguaje. La influencia de este modelo legal no se detuvo en la administración o en los tribunales, también penetró en el pensamiento religioso y filosófico. Los dioses eran concebidos como jueces, el mundo como una sala donde cada acto era observado, anotado y juzgado. Las tablillas del destino, las decisiones divinas inscritas en el cielo, eran una proyección mítica del sistema humano de justicia. Así, lo legal y lo sagrado se reforzaban mutuamente, hacer justicia en la tierra era asegurar el favor de los dioses. Y cuando el rey se mostraba justo, no lo hacía solo como administrador, sino como defensor del equilibrio universal. Con el tiempo, muchas de las leyes del código de Urnammu se convirtieron en fórmulas recurrentes. Algunas fueron copiadas palabra por palabra en colecciones posteriores. Otras fueron adaptadas, suavizadas o endurecidas según las necesidades del momento. Pero el gesto fundador permaneció, cada tablilla legal que se hallaba en un templo, cada inscripción en una estela. Cada archivo judicial que salía de un palacio era heredero de esa decisión inicial. Hacer de la justicia algo visible, medible, escrito. Y así, en una época donde el poder solía imponerse con armas y amenazas, Urnammu eligió otro camino, optó por el texto, por la norma, por la razón. Su código fue un acto de confianza en la palabra, en la capacidad de la escritura para sostener una sociedad. El escenario está preparado para que un nuevo poder emerja con fuerza, y lo haga con una ciudad distinta como epicentro. Babilonia empieza a brillar en el horizonte, y con ella una figura cuyo nombre quedará grabado como símbolo de justicia y unidad, Hammurabi. Aunque esa es otra historia. El ascenso de Babilonia como ciudad dominante. En los secos y vibrantes llanos de Mesopotamia emerge Babilonia, una ciudad que hasta entonces había sido un actor secundario, sobre todo tras siglos marcados por ciudades como Uruk o la poderosa Akkad. Sin embargo, entre las ruinas de imperios rotos y figuras míticas, Babilonia comenzó a tejer su propio hilo en la historia, y con ello surgió un rey que la llevaría a la cúspide, Hammurabi. Fue bajo su reinado que una urbe relativamente modesta se transformó en el corazón cultural, político y espiritual de una nueva época. En este capítulo nos adentraremos en el proceso que llevó a Babilonia de la periferia al centro del mundo conocido. Babilonia, situada estratégicamente cerca del Éufrates y en un cruce de rutas comerciales, había prosperado gracias a su posición geográfica. Sus habitantes supieron aprovechar esa ubicación para realizar trueques y cultivar relaciones, aunque nunca contaron con el poder militar o religioso de las grandes dinastías sumerias. No obstante, su sociedad era lo suficientemente. Hammurabi fueron rápidas, certeras y eficientes, pero jamás caóticas. Se movilizó contra Elam, contra los amorreos del norte y contra reinos independientes que ponían en más anchas, sus murallas más altas, sus templos más grandiosos. Entre ellos destaca el templo de Marduk, Esagila, que se convirtió en la joya de la ciudad, con un zigurat que desafiaba el horizonte y torres que reflejaban la unión entre lo terrenal y lo divino. En torno a ese santuario se construyó un centro administrativo donde funcionaban tribunales,
almacenes y oficinas de recaudación. Como un faro luminoso dentro de una ciudad vibrante, el templo ofrecía consuelo espiritual, respaldo administrativo y presencia política. Fue en Babilonia donde Hammurabi ordenó redactar su famoso Código Legal, una obra que trasciende su momento histórico. El Código de Hammurabi, grabado en piedra negra y erguido en plazas públicas, configura un sistema jurídico integral que abarca delitos, contratos, herencias, culpa profesional, prácticas médicas y hasta normas para constructores. En él se consagraba el principio del ojo por ojo, pero también se incluían protecciones claras para los más vulnerables, viudas, huérfanos, esclavos. El código no fue solo una declaración del poder real, sino un pacto implícito entre el gobernante y el gobernado. Donde hay ley hay justicia. Y donde hay justicia puede haber estabilidad. Ese acto estableció a Hammurabi como legislador más que como conquistador y consolidó el sentido de unidad bajo su mandato. La economía floreció resolviendo conflictos y ajustando el equilibrio social mediante la ley grabada. Pero más allá de lo económico, Hammurabi consolidó una identidad cultural, promovió las artes, patrocinó la copia de reconocida en toda la región como la capital de un mundo orientado por la ley, la organización y el culto. Sin embargo, el imperio babilónico era todavía joven, frágil ante debilidades internas y amenazas externas. Había dejado cimientos sólidos, pero el equilibrio siempre debe renovarse. Mientras las generaciones posteriores guardaban el legado de Hammurabi, también surgían nuevas corrientes de desafío. Y es así como Babilonia, aunque camino a la gloria, comenzaba a vislumbrar los primeros indicios de un viaje que sería tanto ascendente como convulso. Con esta imagen de una ciudad que aspiraba no solo a crecer, sino a perdurar bajo leyes y creencias compartidas, cerramos este capítulo. Babilonia dejó de ser simplemente una ciudad poderosa y comenzó a pensarse a sí misma como el centro de un orden justo, divinamente inspirado, porque en el corazón de su grandeza no estaba solo el templo ni la muralla, sino una idea profunda, que el mundo podía regirse por una ley que uniera al pueblo con los dioses y al rey con la verdad. Y esa idea, escrita en piedra negra, fue la más ambiciosa de todas, la visión del mundo en el Código de Hammurabi. En el corazón de Babilonia, al pie de templos que se elevaban hacia los dioses y bajo la mirada omnipresente de Marduk, se erguía un monolito de basalto oscuro. No era un simple monumento militar, ni una ofrenda ritual, ni una estela dedicada a la gloria de los reyes, era algo más singular, más radical, una ley tallada, una declaración exhaustiva de cómo debía funcionar el mundo, cómo debía medírsela justicia, que se esperaba de cada persona y cuál era su lugar bajo el cielo babilónico. Ese monolito era el Código de Hammurabi, y a través de él no solo se administraban sentencias, sino que se construía una cosmovisión completa, una brújula moral, un mapa político, una herramienta de cohesión social, al mismo tiempo, una severa advertencia para quienes soñaran con el caos. Porque si el Código de Ur-Nammu, que lo precedía en siglos, había sido un tímido intento de codificar la ley, el de Hammurabi fue un acto de ambición absoluta. En él no se trataba solo de registrar casos concretos, sino de proyectar un universo completo, una Babilonia jerarquizada por niveles sociales, deberes, castigos, derechos, deidades, responsabilidades del rey y roles familiares claramente definidos. Era una ley que narraba, con minuciosa precisión, cómo debía comportarse el mundo, una narrativa grabada en piedra negra y expuesta al público, definiendo no solo la vida del ciudadano, sino su valor como pieza esencial dentro del engranaje cósmico. Desde el mismo prólogo, el código revela su naturaleza simbólica. Hammurabi no se presenta como un hombre cualquiera. Ni siquiera como un gobernante elegido por el pueblo, se muestra como el pastor escogido por los dioses, el ejecutor de la justicia celestial en la tierra, el único capaz de instaurar el orden donde reinaba la confusión. Afirma haber recibido el mandato directo de Marduk para hacer que la justicia reine sobre la tierra, destruir al malvado y al impío, y evitar que el fuerte oprima al débil. Esta presentación no era retórica vacía, sino una legitimación absoluta de su gobierno. El rey era la ley, pero esa ley respondía a un principio superior, divino e inapelable, una ley emanada directamente de la voluntad divina. Sobre esta base,
cada artículo del código se convierte en una afirmación inequívoca del orden natural. Las leyes, por tanto, no se aplicaban de manera igualitaria. Alguien de rango inferior podía resolverse con un castigo simbólico, una mera advertencia. Sin embargo, si un esclavo se atrevía a golpear a un hombre libre, las consecuencias eran severas. Extremadamente severas. Esto no era una injusticia accidental, sino un reflejo de la jerarquía social considerada natural e inmutable por el pensamiento babilónico. Subvertir este orden era considerado un acto de sacrilegio, una afrenta directa a los dioses. El código establecía penas proporcionales, famosas por su expresión ojo por ojo, diente por diente, pero lo hacía con importantes matices. No se trataba de una ley de venganza ciega e implacable, sino de reciprocidad controlada, una justicia basada en el equilibrio y la reparación del daño causado. Si un arquitecto construía una casa que colapsaba y mataba a su ocupante, pagaba con su vida, pero si dañaba una propiedad, podía compensar el daño con una multa económica. Esta lógica sostenía que quien causaba un daño debía experimentar un daño equivalente, no por crueldad, sino para restaurar el equilibrio, como recomponer una tela rasgada. No se trataba de castigar por castigar, sino de restituir la armonía quebrada en el tejido social. El código también regulaba la vida privada con una precisión asombrosa, incluso para los estándares actuales. Establecía cómo debían redactarse los contratos matrimoniales, cómo se repartía una herencia, qué ocurría si un hijo desobedecía a su padre o si una esposa era acusada de adulterio. En muchos de estos casos, el código imponía medidas duras, incluso brutales, pero estas penas no se aplicaban siempre con la misma severidad. En ocasiones, bastaba con que estuvieran escritas, como una sombra de advertencia. Coherencia interna, un lugar donde cada elemento del orden social, el dios, el rey, la ley, la tierra, el comercio, estaba conectado por una red invisible, pero poderosa, de sentido y significado. El Código de Hammurabi funcionaba como el texto fundacional de esa red, un tratado sobre el funcionamiento del universo, grabado para siempre en piedra. Con el tiempo, este código sería copiado, citado y reinterpretado. Algunos de sus fragmentos influirían incluso en las legislaciones hebreas posteriores o, al menos, resonarían con ellas. Su figura como documento inaugural de la justicia era también el corazón de la ciudad. Divinidades menores como Istar, Chamas, Nergal y Ninurta ocupaban papeles específicos en esta cosmología, encargados de gestionar la guerra, la justicia. Del Tigris, otra ciudad se alzaba entre la sombra y la estrategia, Asiria. Y con ella, una nueva forma de imperio, el auge del imperio asirio y su maquinaria de guerra. En las orillas del Tigris, mostrando clemencia a quienes se sometían. Era un mensaje claro: la capitulación garantiza la paz, la resistencia trae el terror. Esta lógica favorecía que las ciudades prefirieran pagar tributo a detener una oleada de destrucción. Así, el imperio crecía sin necesidad de ocuparlo todo. La presencia militar se convertía en una sombra lo bastante efectiva para mantener el orden. Políticamente, este modelo tenía su correlato ideológico. La corte asiria promovía la construcción de templos a los dioses locales en territorios recién sometidos, integrando imágenes de Ashur o Istar con los cultos autóctonos. La religión se utilizaba como herramienta de control social, cada ceremonia, cada rito reforzaba una narrativa imperial: los dioses habían elegido al rey asirio para ser su instrumento, para restablecer el orden mundial bajo su mandato. Y esa idea se reforzaba en cada relato épico, en cada inscripción monumental, en cada oración pública. Pero el verdadero logro de Asiria estaba en su sistema de comunicación. La red de rutas comerciales que habían heredado fue reconvertida en una red de comunicación imperial. Los mensajeros podían transmitir órdenes del rey en cuestión de días. Las noticias viajaban con una rapidez inédita, y el miedo se extendía con la misma velocidad. Las inscripciones reales eran enviadas a todos los rincones del imperio. Las decisiones del rey se conocían en templos remotos tan pronto como en el palacio de Nínive. Este factor psicológico resultó decisivo: el imperio existía, pero también su imagen fáctica, redundante y sobredimensionada. El tremendo peso del terror funcionaba como mecanismo disuasorio.
Las crónicas asirias relatan episodios bárbaros, amputaciones, ejecuciones masivas, deportaciones de poblaciones enteras. La destrucción de ciudades que resistían era sistemática. Pero también hay numerosas evidencias de que se administraba generosamente a quienes aceptaban su destino. Cuida tu tierra, paga tus impuestos, respeta al rey, y tendrás tierra, mantenimiento y rutinas reconocibles. Esa dualidad fue clave para mantener una estabilidad incomprensible. Un equilibrio alimentado por la amenaza constante, pero sustentado por incentivos básicos de continuidad. El resultado fue un imperio cuyas fronteras parecían definirse por una zona de influencia más que por líneas geográficas, gobiernos títeres, red de ciudades fortificadas, recintos suplentes, guarniciones móviles. La maquinaria asiria aprendió a ocupar sin ocupar, a castigar sin necesidad de destruir todo, a proyectar poder mediante la lógica del terror y la proyección ideológica. Ese modelo permitía una capacidad de control sin precedentes, aunque también lo convertía en un sistema de vigilancia constante, drenado por los recursos que demandaba. Figuras clave en esta evolución fueron Esaradón, quien inició campañas complementarias al este y al oeste, y el más famoso, Asurbanipal, el último gran rey guerrero. Bajo su reinado, el poder asirio alcanzó su cumbre. Las bóvedas de su palacio en Nínive atestiguan la riqueza, la botánica y el conocimiento de culturas lejanas, pero también sus paredes muestran la furia militar, las represalias contra pueblos indómitos y los saqueos de templos hostiles. Era una civilización ambivalente, capaz de belleza y destrucción, de enseñanza y matanza. El auge de Asiria planteó una pregunta inquietante para todo el cercano Oriente Antiguo: ¿cómo gobernar un mundo que no se ajusta a ningún límite? Su respuesta fue mediante la guerra perpetua y la administración dramática del miedo. Sin embargo, esa respuesta llevaba dentro su propia contradicción: un imperio que crece amenazando la base que sostiene la economía, la población y la moral. A la postre, no fue una invasión extranjera la que derribó a Asiria, sino el desgaste interno, rebeliones ligadas a clases locales, alianzas regionales, que encontraron fuerzas para resistir y la presión logística de administrar tantos territorios mantenidos por la fuerza. La caída de Asiria no fue obra de un solo enemigo, sino consecuencia de su propio diseño. Pero mientras existió, fue el imperio más poderoso que el mundo había visto hasta entonces. Su ejemplo influenció a los reinos que vinieron después, Persia, Babilonia y más tarde Grecia, porque su visión del poder como fuerza absoluta, proyectada mediante la violencia organizada y la propaganda visual, dejó una marca indeleble en la política universal. La ciudad de Nínive, por su habilidad para preservar el patrimonio universal. La biblioteca de Nínive fue también un esfuerzo de centralización, estableciendo categorías, materiales de referencia y glosarios para facilitar la traducción entre lenguas, creando un impresionante centro de investigación que hacía de mediador entre culturas, entre pasado y futuro, entre la divinidad y el poder real. Durante la posibilidad o el peligro de un nuevo tipo de autoridad basada en la palabra, no solo en la espada. Un rey que leía, un imperio que conservaba, una ciudad que pensaba, pero ni siquiera esa biblioteca, con todo su esplendor, pudo detener el inevitable derrumbe. Las llamas arrasaron Nínive, el polvo lo cubrió todo, dejando tras de sí la pregunta fundamental: ¿qué pesa más? Fueron utilizadas como cantera por los habitantes de las regiones cercanas. Lo más notable, aunque menos evidente en el momento, fue la lectura política de esa derrota. Medos y babilonios no quemaron Nínive por capricho, sino como un acto simbólico, un reinicio del orden regional. Con las cenizas del león imperial surgió un animal diferente, el dragón babilónico, el renovado corazón de Mesopotamia. Los templos quedaron vacíos, y hubo que renegociar las estructuras de poder religioso y civil sobre una base diferente, más atenta al pacto entre ley, memoria compartida y orden social. El terror que Asiria había sembrado retornó amplificado. Ningún reino quiso repetir esas estrategias extremas. Durante décadas, en templos y palacios, se debatió la lección asiria: la guerra como método es eficaz, pero también autopunitiva. Las ciudades que habían resistido encontraron en esa experiencia un nuevo marco de debate entre el mal que mantenía la cohesión imperial y el miedo que, más cauteloso, más reflexivo,
quizás con menos miedo y más arte. Y esa oportunidad fue la llama que encendió a Babilonia una vez más. Babilonia, tras la sombra de Asiria, estaba lista para renovarse. Su reconstrucción no sería una confrontación, sino una reconstrucción monumental, un renacer arquitectónico, religioso y espiritual que evocaría la grandeza sin repetir la arrogancia destructiva. La reconstrucción de Babilonia bajo Nabucodonosor II, tras siglos de saqueos y humillaciones, comenzó cuando los escombros de Nínive aún humeaban bajo el sol implacable. Este proceso de transformación no fue únicamente político, sino también emocional y visual, con la determinación de borrar el recuerdo asirio desde lo material, desde la magnificencia de la arquitectura, desde el esplendor ritual. En este momento emergió la figura de Nabucodonosor II, un monarca que combinaba la imagen del constructor obsesivo con la de un estratega religioso exigente. Un soberano que redefinió el concepto de poder a través de monumentos desmesurados, jardines increíbles y una religión renovada que hundía sus raíces en la razón política. Heredero de la dinastía neobabilónica, Nabucodonosor llegó al trono en el siglo VI a.C., con la mentalidad de quien entiende que reconstruir un imperio pasa por recalibrar su narrativa. Babilonia ya no debía ser una ciudad que se defendía, sino una que se ofrecía como un símbolo capaz de encantar y someter sin recurrir a la espada. La muralla de Babilonia se reforzó, como un cinturón de hierro alrededor del corazón del mundo. La puerta de Istar, donde los leones zodiacales brillaban en azul vívido gracias a los ladrillos vidriados, se convirtió en el emblema de un poder posguerra que se reconstruía a través del arte. El zigurate Temenanki, adorado como la Torre de Babel en siglos posteriores, resurgió bajo sus órdenes con una escala gigantesca. Su base parecía un campo elevado con terrazas superpuestas, elevando el templo hacia el cielo, como si pretendiera volver a pintar un puente entre los hombres y los dioses tras la interrupción asiria. Cada escalón era una declaración de dignidad restaurada. Una reivindicación de un pasado sumerio que de nuevo nutría la idea de lo babilónico. Pero si la piedra y el ladrillo pronunciaban magnitud, fueron los jardines colgantes los que encarnaron la fantasía visual más asombrosa de su reinado. Suspendidos sobre terrazas, alimentados por sistemas hidráulicos avanzados, esos jardines fueron una muestra de deseo, retener la vida vegetal en medio de la aridez de la llanura, exhibir el dominio tecnológico y expresar una relación íntima entre el hombre y el entorno, como si Babilonia fuera capaz de detener la muerte de la tierra en su seno. Esos jardines se convirtieron en testimonio de una política que buscaba impresionar a través de la belleza inesperada, el asombro que se vuelve memoria. Pero Nabucodonosor no se limitó a embellecer. Era un gobernante consciente de que un reino sólido requiere cohesión social y unidad religiosa. Por eso erigió templos para Marduk, que parecían catedrales terrestres. El Esagila fue restaurado con mármol y bronce, su entrada flanqueada por estatuas colosales. Las ceremonias volvieron a estar cargadas de pompa divina, ofrendas diarias en los altares, cánticos y juegos rituales. La idea era clara, el pacto con Marduk debía reafirmarse a diario, y Nabucodonosor se presentaba como el intermediario vigilante. La centralización religiosa fue acompañada por una intensa actividad política. Deportaciones estratégicas trajeron poblaciones de Levante, Fenicia, Judá y otros territorios conquistados con el objetivo de reactivar la agricultura, revitalizar los oficios y diversificar la tributación. El reino perseguía la destrucción del elemento humano distinto a su reino, lo incorporaba, reubicaba la población según intereses económicos y religiosos. Promovía cultos sin borrar las lenguas, apostando por una arquitectura del encuentro más que del sometimiento. Así arriesgaba tensiones culturales, pero cultivaba riqueza y capacidad de trabajo. El caso más célebre es el del cautiverio de Judá. Nabucodonosor devastó Jerusalén en un acto militar duro y simbólico. Destruyó el templo de Salomón, pero luego importó artesanos, escribas y músicos, estableciendo comunidades enteras en un distrito babilónico. Las crónicas babilónicas hablan de ellos con precisión, oriundos de Temán, hombres aptos para la construcción, la contabilidad y la curación. Esa acción sigue siendo interpretada como brutal, pero también revela la lógica imperial de Nabucodonosor. Los vencidos seguían siendo útiles si podían reactivar una ciudad devastada o un ritual interrumpido. La economía creció.
Los canales fueron desasolvados con energía real. Se promovió la navegación de embarcaciones ceremoniales. Aparecieron productos exóticos en los mercados, piedras semipreciosas, madera de Líbano, especias de Arabia. La plata y el oro circularon, pero también se introdujeron sistemas de préstamo regulados por sacerdotes. Esa nueva riqueza derivaba de la construcción, del comercio y del culto. Nada quedaba al azar, una distancia calculada entre lo precioso y lo sagrado, lo utilitario y lo ceremonial. Todo formaba parte de un conjunto donde la vida urbana se volvía demostración del contrato entre lo humano y lo divino. La propia figura de Nabucodonosor fue esculpida como un personaje que reencarnaba al rey sagrado, al constructor legítimo, al vencedor diplomático y al gobernador visionario. Sus inscripciones eran paráfrasis épicas, él limpiaba la tierra de monstruos. Restauraba santuarios abandonados, traía vida donde había decadencia. No se presentaba solo como un conquistador exitoso, sino que reivindicaba un rol de protector, de pilar, de restaurador. Sumaba a su imagen la idea de renovación permanente, de mirada hacia el futuro, aun cuando cada ladrillo recordara un pasado violento. Al finalizar su reinado, Babilonia era una ciudad que no reconocía su destrucción reciente, que volvía a hablar con el soplo de la grandeza en los muros, los jardines y las aguas cristalinas. Pero ese esplendor también generaba ansiedad, ¿quién soportaría la magnificencia sin esperar una próxima caída? El exceso de monumentalidad llevaba siempre, en Mesopotamia, una sombra. Al concluir su obra, Nabucodonosor legó un reino que cabalgaba entre él orgullo arquitectónico y una teocracia sutil. Había reconstruido, pero también preparado el terreno para desafíos futuros. Su imperio era exuberante, pero complejo. Las relaciones con Persia ya comenzaban a configurarse. Las migraciones internas habían cambiado el rostro de Babilonia. Y el próximo capítulo no hablaría de la espada, ni de la maquinaria militar, ni de símbolos majestuosos, sino con la sutileza de un cambio silencioso y definitivo, basado en la astucia política y la tolerancia religiosamente calculada. Ciro llegó a las puertas de Babilonia durante la noche. En el año 539 a.C., su ejército abrió las puertas de la ciudad sin lucha, según las crónicas persas y las inscripciones locales. Las calles prepararon el camino para sus soldados, y las puertas se protector, no en un conquistador. También emitió el edicto de Ciro, un decreto que permitía a los pueblos sometidos, entre ellos los judíos, regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. Parcial. Se mantuvieron los funcionarios locales. Los escribas continuaron trabajando como si el poder fuera el mismo, pero con un nuevo soberano que delegaba. El acadio siguió siendo la lengua administrativa. El templo siguió funcionando. Los mercados volvieron a llenarse sin miedo al saqueo oficial. El cambio era visible, un nuevo rey estaba sentado en el trono, pero la continuidad era tan fuerte que muchos apenas reconocieron la transición. Con este acto se cerraba un capítulo, el fin de Mesopotamia como un mundo autónomo. Los milenios de imperios, guerras, legislaciones, zigurats, códigos y ciudades-estado quedaban ahora refractados en la vasta realidad de Persia. Un imperio multinacional que recogía el legado mesopotámico para reinterpretarlo, un imperio basado en Babilonia no desapareció, transitó a otro orden. Fue una provincia, una joya dentro de una corona más amplia. Su agua siguió fluyendo. Sus sacerdotes siguieron cantando. Sus escribas siguieron tallando signos. Los jardines colgantes y las puertas permanecieron de pie, mudos testigos de un legado que se prolongaba, pero esa prolongación ya no era exclusiva. Se había convertido en parte de una historia global, en la encrucijada de culturas y religiones que configuraron el mundo posterior. Y así, la antigua Mesopotamia cerró su era con un gesto político inusitado en la historia de los imperios antiguos, la conquista sin sangre. Ciro el Grande marcó un punto de llegada y, al mismo tiempo, uno de partida, del mundo mesopotámico al mundo persa, de la guerra continua al imperio. Pero también imponían sus propias reglas, pudiendo llegar a ser fuentes de destrucción. Los habitantes de estas primeras aldeas aprendieron, por tanto, no solo a cultivar la tierra, sino también a controlar el agua, a construir canales de riego,
diques y zanjas de drenaje. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, dio origen a las primeras formas complejas de organización social. La agricultura requería cooperación. Ya no bastaba la caza solitaria o la colaboración de un pequeño grupo familiar. Era necesaria una planificación minuciosa, la distribución eficiente de tareas, la creación de turnos de riego y la resolución de conflictos que surgían inevitablemente de la convivencia en un espacio común. La semilla del orden social se plantó junto a la semilla de la cebada. Con el paso del tiempo, estos primeros asentamientos comenzaron a intercambiar productos entre sí. Algunos grupos tenían acceso a piedras de calidad para la fabricación de estos relatos orales se convertirían, siglos más tarde, en la base de los grandes mitos mesopotámicos. La palabra aún no estaba grabada en arcilla, pero ya resonaba con fuerza en las hogueras nocturnas. Así, en la cálida oscuridad de una cabaña de barro, rodeados de campos verdes y aguas marrones, bajo un cielo vasto e indiferente, los primeros humanos sedentarios comenzaron a escribir, sin tinta ni letras, el primer capítulo de nuestra civilización. Lo hicieron con herramientas humildes, una azada, una vasija, un muro de adobe, pero lo más importante fue la decisión de quedarse. La decisión que fundó la idea de hogar, de ciudad y de historia. Lo que vendría después, la escritura, las leyes, los templos, los imperios, sería consecuencia directa de este primer paso. Fundamental. Mesopotamia no comenzó con reyes o batallas, comenzó con el silencio de la tierra recién arada, con el murmullo del agua en los canales y con las suaves voces que contaban cómo, un día, alguien decidió plantar una semilla y esperar. Y es esa semilla invisible, pero poderosa, la que empezaremos a explorar en el resto de esta historia milenaria. El nacimiento de las primeras ciudades. Fue un proceso gradual que coincidió con el florecimiento de los primeros cultivos y con la consolidación de las aldeas en la tierra. Algo profundo comenzó a agitarse en el corazón humano. El simple acto de sembrar, esperar y cosechar dio paso a un deseo más ambicioso, más estructurado y más duradero. La necesidad de protección, de orden y de pertenencia comenzó a cristalizarse en formas nuevas. El barro dejó de ser simplemente barro, se convirtió en ladrillo. El círculo de cabañas se convirtió en una cuadrícula y la aldea se transformó, sin prisa pero con firmeza, en ciudad. Las primeras ciudades del mundo surgieron en las llanuras del sur de Mesopotamia, donde el río Éufrates se desliza como una serpiente luminosa, dejando tras cada crecida un velo de limo fértil y oscuro, como si los mismos dioses hubieran querido nutrir la tierra. Allí, en esa región entre ríos, surgieron nombres que resonarán para siempre en la memoria de la humanidad: Eridu, Uruk, Ur, Lagas. Cada una de estas ciudades no fue simplemente un centro habitado, sino una manifestación física del orden humano frente al caos natural, una expresión de voluntad y de estructura que se atrevía a desafiar la intemperie, las inundaciones y los caprichos del cielo. Eridu es considerada por muchos como la primera ciudad. No era grande en extensión, pero sí en significado. Fue el primer lugar donde la arquitectura dejó de ser circunstancial para convertirse en un símbolo. Allí se construyó el primer zigurat, una plataforma escalonada de barro que se elevaba por encima del paisaje llano como una montaña artificial, una elevación hecha por manos humanas con el propósito de acercarse al cielo. Este acto no fue ingenuo. La ciudad, desde su origen, se concebía como un espacio sagrado organizado, una réplica del cosmos en la tierra. Uruk, por su parte, representó un verdadero estallido urbano. Ya en el cuarto milenio antes de nuestra era, era una ciudad extensa, compleja y vibrante, que llegó a albergar decenas de miles de personas, un número impensable para los estándares de su tiempo. Aquí, las calles estrechas serpenteaban entre casas de adobe, talleres, mercados y templos. Si bien no existía una planificación urbana como la que entendemos hoy en día, sí había una lógica, un diseño implícito en la forma en que los barrios se agrupaban y en la distribución de los espacios sagrados y los sectores de producción. En Uruk también se construyó uno de los complejos religiosos más imponentes del mundo antiguo, el templo de la diosa Inanna, protectora del amor, la guerra y la fertilidad. Este edificio no era solo un centro de culto, sino también de administración, de almacenamiento y de redistribución de bienes.
El templo era, en muchos sentidos, el corazón de la ciudad. Desde allí se organizaban las cosechas, se regulaban los intercambios y se resolvían las disputas. No existía aún la separación entre lo divino y lo terrenal, todo fluía en una misma dirección, respondiendo a una lógica de orden sagrado. La ciudad era, por lo tanto, mucho más que un conjunto de construcciones, era un organismo vivo, interconectado, con una estructura jerárquica que empezaba a tomar forma. En la cúspide se encontraban los sacerdotes, encargados de interpretar la voluntad de los dioses y de garantizar el equilibrio social. Más tarde, emergieron figuras de liderazgo más definidas, como los jefes de templo, que combinaban funciones religiosas, administrativas y militares. Ellos se encargaban de gestionar el trabajo colectivo, de organizar el riego, de defender los límites de la ciudad y de levantar las primeras murallas. Porque, claro está, donde hay riqueza hay envidia, y donde hay. En este contexto de crecimiento y tensión, surgió la necesidad de una organización interna más precisa. Las primeras divisiones del trabajo aparecieron con mayor claridad. Ya no todos cultivaban la tierra, algunos eran alfareros, otros curtidores, otros comerciantes, músicos o escribas. Comenzaba la especialización y con ella, la interdependencia. Las ciudades se convirtieron en redes complejas de intercambio, tanto dentro de sí mismas como entre ellas. Nació el comercio a larga distancia. Por los ríos y por tierra viajaban mercancías, ideas y técnicas, la obsidiana noción de justicia. Para que una ciudad funcione, no basta la fuerza, es necesario el acuerdo, la norma y el castigo proporcional. Aparecieron entonces las primeras leyes, los primeros códigos orales y las primeras sentencias. Los conflictos se resolvían en espacios públicos, a veces en los patios de los templos, a veces en plazas donde los ancianos o los jueces designados escuchaban los casos. En aquellos tiempos remotos, cuando ciudades como Uruk ya brillaban con un dinamismo que desafiaba los límites de lo imaginable para una civilización naciente, la vida comenzó a volverse demasiado compleja para confiarla solo al habla o al recuerdo. Cada temporada traía nuevas cosechas, nuevas deudas, nuevos acuerdos, nuevos tributos que registrar. El templo, centro del poder económico y aprender a escribir era un proceso arduo, reservado a una élite muy específica, mayoritariamente masculina, aunque existen registros de algunas mujeres escribas en periodos posteriores. Pensamiento abstracto, de la ley escrita, de la literatura y de la ciencia. Y aunque con el tiempo la cuneiforme desaparecería, reemplazada por otros sistemas, su huella quedó impresa en la historia como el primer gran lenguaje de la civilización. Y ahora que los signos ya hablan, que el barro se ha vuelto memoria, estamos listos para escuchar las voces que nacen de esas tablillas. El siguiente paso nos lleva al mundo de los dioses, los templos y las alturas sagradas. Porque en estas primeras ciudades, la escritura no fue la única invención trascendental, también se alzaron torres que intentaban tocar el cielo. Las llamaron zigurats, y nos esperan. La vida cotidiana en el mundo sumerio, bajo el cielo ardiente de las tierras bajas del sur mesopotámico. Entre los susurros constantes del viento que arrastra polvo fino y el murmullo persistente del agua en los canales, se desarrollaba en un escenario donde la vida cotidiana tejía su trama silenciosa. Las grandes gestas, los templos majestuosos y los reyes legendarios forman la superficie visible de la historia. Pero detrás de todo eso, debajo de las tablillas que inmortalizan tratados y gracias a la riqueza del entorno. El pan elaborado con cebada era la base de la alimentación, acompañado por dátiles, lentejas, cebollas, pepinos, pescado seco, leche, y en ocasiones especiales, carne de oveja o cabra. La cerveza, también hecha de cebada, era una bebida fundamental consumida a diario por todas las clases sociales. Se almacenaba en grandes tinajas de cerámica y se bebía con pajillas largas que permitían filtrar los residuos sólidos. No se trataba de una bebida festiva, sino de un elemento indispensable en la dieta, cargado de simbolismo y tradición. La ropa, por su parte, reflejaba tanto el clima como la jerarquía social. Los tejidos de lana, suaves o ásperos según el proceso de hilado, eran el material más común. Los hombres usaban faldas atadas a la cintura, a menudo con pliegues,
mientras que las mujeres vestían túnicas que cubrían el cuerpo hasta los pies. El peinado y los adornos tenían un valor social evidente. Las joyas de oro, lapislázuli o plata eran símbolos de estatus, y tanto hombres como mujeres se preocupaban por mantener su aspecto pulcro, perfumado y bien arreglado. Existen tablillas con recetas cosméticas, instrucciones para la elaboración de perfumes y fórmulas para el cuidado de la piel, lo que nos habla de una cultura profundamente interesada en el cuerpo y su presentación. La educación estaba limitada a ciertos sectores, sobre todo a los hijos de funcionarios o escribas. Los niños, desde una edad temprana, eran entrenados en la memorización de listas, la repetición de signos cuneiformes y el aprendizaje de fórmulas rituales o legales constituían una parte fundamental de la educación de la élite sumeria. Sin embargo, lejos de ese entorno privilegiado, la infancia se convertía en una temprana incorporación al mundo laboral. Desde muy pequeños, niños y niñas participaban en las tareas agrícolas, el tejido, el transporte de agua o la asistencia en las labores domésticas. La vida transcurría sin apenas pausas, el tiempo estaba colmado de obligaciones, y el ocio, cuando existía, se limitaba a las festividades religiosas o las celebraciones comunitarias. La religión impregnaba cada instante de la existencia sumeria. No existía una separación entre lo cotidiano y lo sagrado. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento estaban bajo la atenta mirada de los dioses. En los hogares, pequeños altares domésticos, adornados con figurillas de barro o piedra, servían como punto de conexión con las divinidades. Se encendían velas, se depositaban ofrendas. Se recitaban plegarias al amanecer y antes de dormir. Esta relación con los dioses era a la vez práctica y profundamente emocional. Se les pedía por el bienestar familiar, la fertilidad de la tierra y la salud de los hijos. El temor a las enfermedades, las inundaciones o las plagas encontraba consuelo en la realización de rituales diarios, en la repetición de gestos que proporcionaban una sensación, aunque fugaz, de control sobre lo incontrolable. La constante presencia de la divinidad en la vida cotidiana ofrecía un marco de referencia y una explicación a los eventos impredecibles, otorgando un sentido de estabilidad a pesar de las incertidumbres inherentes a la vida. La práctica religiosa diaria, a través de estos pequeños rituales, no solo era un acto de fe, sino también una forma de gestionar las tensiones y los miedos de una sociedad dependiente de la naturaleza y su capricho. El bullicioso corazón de la vida urbana se encontraba en los mercados. Allí se intercambiaban productos locales y mercancías llegadas de lejanas regiones, maderas del norte, metales de Irán, piedras preciosas del Golfo Pérsico. Aunque no existía una moneda como la conocemos hoy, el comercio era vibrante y activo, regulado mediante un sistema de pesos de piedra estandarizados y contratos formales registrados en tablillas de arcilla. La negociación formaba parte del día a día, y con ella, el desarrollo de habilidades matemáticas para calcular, valorar y medir. La matemática no era una disciplina abstracta, sino una herramienta esencial para la supervivencia y la prosperidad económica, un elemento fundamental en la vida diaria de los comerciantes, artesanos y agricultores. El sistema de pesos y medidas estandarizados, junto con los contratos escritos, reflejan un nivel de sofisticación económica y administrativa notable para su época. Esto contribuyó a un funcionamiento más fluido del comercio y a la minimización de posibles conflictos. El sistema judicial sumerio también estaba intrínsecamente ligado a la vida cotidiana. Las disputas familiares, los desacuerdos sobre herencias y las transacciones fraudulentas se llevaban ante los. La existencia de un sistema judicial, aunque sin los matices del derecho moderno, representaba un intento por mantener un orden social y evitar la violencia descontrolada. La función de los jueces, como representantes de la autoridad, era esencial para la justicia y la resolución pacífica de conflictos. El papel de la mujer en la sociedad sumeria era complejo y multifacético. Aunque el mundo público